Muy buenas tardes a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros en este Facebook Live. Soy Alejandra Espinosa Harris, directora ejecutiva de Colectivo Trazo. Y en nombre de nuestra organización le damos la más cálida bienvenida en esta sesión donde hablaremos sobre los ecosistemas de liderazgo para la transformación. Espacio que se da en el marco de la Agenda de Acciones de la Escuela de Liderazgo Público que desde hace más de un año promovemos en alianza con Andy Seccional Bolívar, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la firma Ceres Consulting. Esta escuela tuvo sus primeros frutos con la certificación de 23 participantes y cuyo proceso de formación inició en 2019. Todos ellos hombres y mujeres con gran espíritu y habilidades de liderazgo, orientados por un interés hacia la gestión en favor de lo público. Esta primera corte fue posible gracias a un esfuerzo colectivo entre aliados y el apoyo de la empresa privada. Este primer grupo contó con el decidido respaldo de la empresa Esentia y la Sociedad Aeroportuaria de la Costa, SACSA, y en ella contamos con la participación también de Funsicar como aliado de la iniciativa. En Trazo estamos convencidos que para asumir los grandes retos de la ciudad y la región es fundamental promover una agenda común, donde de la mano con los diferentes actores del territorio se pueda definir y promover una visión colectiva de desarrollo. Y en ese sentido, el liderazgo que se ejerza desde y para lo público será fundamental para hacer más ágiles los cambios y las transformaciones que necesitamos. A todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, les pedimos que nos vayan dejando sus preguntas en los comentarios y las haremos al finalizar esta conversación en la cual nos estarán acompañando, en primer lugar, Ximena Silva Rodríguez, psicóloga de la Universidad del Norte, coach certificado del Instituto Hola Coach y por la International Coach Federation como PCC desde 2013, especialista en recurso humano y diplomada en habilidades docentes de la Universidad Tecnológica de Bolívar, con estudios en facilitación profesional de equipos de trabajo, maestría en coaching ontológico y certificada como facilitadora de la metodología Lego Serious Plays. Su experiencia y trabajo incluye el diseño y ejecución de programas de desarrollo organizacional, facilitación de procesos de aprendizaje a través de talleres como liderazgo, empoderamiento, trabajo en equipo, comunicación efectiva, administración del tiempo, relaciones interpersonales, entre otros. Ha trabajado durante 15 años en consultoría en empresas del sector privado y público. Bienvenida, Ximena, y gracias por acompañarnos. También nos acompaña hoy Kairen Gutiérrez, es asesora del despacho de la Alcaldía Mayor de Cartagena para el programa de emergencia social Pedro Romero. Kairen nació en San Basilio de Palenque, es administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, especialista en métodos y técnicas de investigación en las ciencias sociales en la Universidad Claretiana. Ha realizado formación complementaria en estudios de desarrollo local y liderazgo público, derechos humanos, conciliación y equidad, implementación de políticas públicas, entre otros estudios de carácter social y de gestión pública. Es magíster en cooperación internacional para el desarrollo de la Universidad San Buenaventura y hace parte de los egresados de la primera corte de la Escuela de Liderazgo Público. Kairen, también bienvenida a esta tarde de conversación sobre liderazgo. Mil gracias. Juan Camilo Oliveros también nos acompaña hoy. Juan es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, con maestría en Desarrollo y Cultura y especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas. Sus intereses de investigación están centrados en el diseño, la implementación y la evaluación institucional de políticas públicas, cambio cultural, gestión del conocimiento y del aprendizaje, la toma de decisiones públicas y la participación e incidencia en las políticas públicas. Ha sido asesor, consultor e investigador en gobierno y políticas públicas para programas y proyectos públicos y sociales. Actualmente es profesor en el programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Juan Camilo, muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandra, a Ximena, muchas gracias. A los tres, mil gracias por estar acá. Bueno, iniciamos. En el campo de la gerencia, el reconocido Peter Drucker siempre manifestó su preocupación por la evolución de las relaciones entre las personas y las instituciones sociales, una disciplina que él denominó ecología social.
A diferencia de la biológica, se refería a una nueva ecología de las organizaciones hecha por el hombre con un objetivo práctico: crear un equilibrio entre la continuidad por un lado y el cambio y la innovación por el otro. Como de costumbre, Joker iba por delante, pero en este juego las cosas han ido desplazadas un poco por la tecnología digital, que se ha ido remodelando, redimensionando, acelerando y haciendo más complejas las redes que conforman la ecología actual. Eso sumado a los cambios y desafíos de otras problemáticas mundiales, como por ejemplo el cambio climático. Este planteamiento, que puede estar un poco narrado en términos corporativos, no está alejado de la necesidad de adaptarnos a una visión sistémica de la realidad, pues el nacimiento, reproducción de personas líderes que necesitamos para desarrollar nuestra vida económica y social depende de la creación de entornos propicios, o mejor llamados ecosistemas, donde éstas puedan crecer. Tradicionalmente hemos interpretado el liderazgo como un fenómeno que surge por generación espontánea, y hoy comenzamos a observarlo como proceso esencial que se puede diseñar y reproducir desde la creación de las condiciones que posibilitan su nacimiento y eclosión. Un itinerario absolutamente imprescindible para hacer frente a los enormes desafíos de una sociedad en constante transformación. Todo ello nos convoca a la reproducción de líderes desde un enfoque totalmente nuevo. Los roles que toman los líderes están cambiando. Han pasado de ser portadores de la verdad absoluta a convertirse en puentes entre la pregunta y la respuesta. Las fuertes capacidades o habilidades personales ya no son el único requisito para ser un buen líder, puesto que se debe otorgar mucha importancia a la cultura y el contexto en que cada persona se encuentra, en dónde va a desarrollarse, dónde va a crecer. El liderazgo se produce en una configuración social día a día, por lo que el desarrollo también debe convertirse en una práctica social. Por tanto, hoy no se trata de entrenar peces para que posean un gran número de habilidades, sino de crear estanques que permitan criar y albergar peces más grandes, es decir, líderes con un alto rendimiento cuyo trabajo genere mejores resultados. Y bueno, hay que dar menos importancia al trabajo individual y más al contexto y cultura, pues es donde ocurre el desarrollo del liderazgo. La creación de un nuevo ecosistema para el desarrollo del liderazgo es una necesidad latente para formar a los líderes políticos y organizacionales que se hagan cargo del porvenir. Nuevos líderes que sean capaces de entender el tiempo en que vivimos y se empleen a fondo en la construcción del futuro, no solo del presente, sino del futuro. Construyan y transformen ese futuro. Bueno, pero para hablar de todo ese desafío alrededor de ese nuevo concepto que saca el liderazgo del individualismo y lo pone en un contexto más colectivo, pues los tengo a ustedes para conversar. Y vamos a arrancar este diálogo con una primera inquietud, y es cómo pasar de un liderazgo individual a ejercer un liderazgo bajo el concepto de ecosistema. Vamos a arrancar con Juan Camilo. Adelante. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Creo que ha sido un tema que ha sido recurrente cuando hemos diseñado la escuela de liderazgo público, pensar qué tipo de líderes queremos formar y queremos promocionar para la ciudad y para la región. Y hemos estado de acuerdo con Trazo y con Ceres Consulting y con los aliados que no queremos formar líderes individuales. Y de hecho, el mismo concepto de liderazgo lleva en sí la idea de lo colectivo. O sea, yo no puedo liderar procesos si no estoy trabajando con otras personas. Y yo puedo, digamos, mover ese equipo a través de autoridad o a través de liderazgo. Y eso sí se ha visto incluso hasta desde lo político, cómo funciona mucho mejor el tema cuando pues no es por autoridad que la gente conduce el objetivo, sino por, digamos, acuerdos en donde nos pensamos cuáles son los problemas que tenemos, las soluciones, y vamos trabajando juntos, por supuesto con algunas personas que nos van guiando. Entonces creo que lo primero que debemos pensar en un líder, y que un líder debería pensar que quiere ejercer ese liderazgo, es ese sentido colectivo, ese sentido de que yo trabajo para los demás y a partir de eso me debo. O sea, sin eso no tengo, digamos, cómo seguir en adelante. Y a partir de esa idea colectiva, tengo que pensar en dos elementos. Hay uno que es coyuntural
pero ya coyuntural de mucho tiempo que está sucediendo en Colombia, que tiene que ver con la radicalización política. O sea, en este momento estamos trabajando bajo un contexto en donde o estás acá, o te parece, estás de acuerdo con que esto sea así, o estás totalmente en desacuerdo con eso. Y las personas que de pronto quieren estar un poco viendo eso de una manera más matizada o sopesar, o de pronto en algunos puntos estar de acuerdo con unos y en otros puntos estar de acuerdo con otros, digamos, esa persona va siendo digamos, va siendo rechazada, o tratan otros de encasillarla en uno y otro lado. Yo creo que ese liderazgo debe buscar ir más allá de esa radicalización, y debemos desde la escuela fomentar ese proceso de encuentro. Y creo que eso ha sido uno de los más interesantes que hemos logrado en la escuela, y es que recibimos a todo el mundo. Aquí no importa qué ideología política tengas o qué diferencia tengas de las muchas que podemos mencionar, y está abierto para discutir y para que haya diálogos entre personas que de pronto no iban a tener diálogo o se podrían cruzar, no digo improbables porque tampoco de pronto está esa división, pero sí que haya la posibilidad de dialogar y de entenderse y de escucharse. Creo que la capacidad de escuchar al otro, así no esté de acuerdo, es demasiado importante para superar los retos que tenemos en nuestra sociedad, y es de esa forma que queremos formar líderes. Y por último, creo que adicional a eso, tenemos que trabajar en la empatía por la otra persona. Es decir, estamos trabajando en una sociedad en la que hay muchas diferencias, pero también se exige mucha igualdad. Entonces, las decisiones que un líder público tome, una decisión de política pública, tiene esa, digamos, como dicotomía, o enfrenta ese desafío de que por un lado debe ser igual, o sea, yo tengo que dar un trato de cierta forma igual, pero a la vez debe ser diferente, porque tengo que comprender las diferencias que hay en las poblaciones y de cómo voy a resolver sus problemas. Entonces, yo resumiría eso en esos tres aspectos: el liderazgo, la conciencia de lo colectivo que implica el liderazgo, digamos, cómo disminuir o trabajar para armonizar y tener menos radicalización política, que lo que nos hace es perder de foco, digamos, como los asuntos más importantes y más inmediatos y estratégicos también. Y tercero, trabajar en la empatía, digamos, ponernos en el lugar en el otro y poder tomar decisiones que por un lado contemplen la diferencia, pero que por el otro, digamos, generen ese tema de igualdad, de no favorecer a unos sobre otros, porque sí. Gracias, Juan Camilo. Kairen, cuéntanos para ti, ¿dónde está ese quick para ejercer ese liderazgo bajo la mirada de un ecosistema? Bueno, Alejandra, a mí el diplomado me ayudó muchísimo en ese fortalecimiento del relacionamiento con quienes en el marco del liderazgo pensaban distinto a mí. Tengo que darle gracias a este diplomado, tengo que darle gracias a cada uno de los docentes que lograron hacerme entender que las personas que pensaban o tuvieran una postura política distinta a mí no eran mis enemigos, porque como lo dice Juan Camilo, cada quien siente que tiene la verdad absoluta y cada quien desde su orilla plantea que el otro está equivocado. Pero entendí en el diplomado que yo debía respetar la posición y la postura de los demás para que ellos pudieran respetar mi posición y mi postura. Pero además, esas posiciones o esas posturas tienen la posibilidad de conciliar cuando el propósito es colectivo, cuando existe un propósito de ciudad o de país. Es decir, si nos estamos pensando luchar en contra de la corrupción, mi postura y la tuya podrían estar articulados trazando un plan, un programa o una política en común. Eso se lo debo a el diplomado, porque además tuvimos la posibilidad de compartir con personas que pensaban totalmente distinto. Yo me gocé el diplomado, me lo gocé, porque entendí que yo no podía pasarme peleando toda la vida con ellos. O sea, tenían que entender que podían ser mis amigos, que podíamos tener una relación amistosa, una relación amorosa, una relación de fraternidad,
aunque pensaran distinto a mí. Entonces sí creo que una de las claves para el ecosistema social es respetar las posturas y las posiciones de los demás. Y es entender que sí puedo llegar a consenso con los demás. Entonces, afortunadamente tuve el privilegio, además, de poder estar en esta primera corte y de poder encontrar y conocer personas que nunca en mi vida hubiera tenido la posibilidad de conocerlos si no me hubiera encontrado en ese espacio. Conocer a una persona de una gerencia de un banco, conocer a un exsecretario de Interior, es decir, a personas que han estado en escenarios de poder, pero también a quienes han estado en los espacios de organizaciones sociales, en las islas, en las comunidades, en las juntas de acciones comunales, que realmente para mí fue una experiencia supremamente enriquecedora. Y bueno, me gustaría que muchas más personas tuvieran la posibilidad de vivir esta experiencia. Muchas gracias, Karen. Nos recuerdas muchas cosas que pasaron en esa primera corte de la escuela. Le doy paso a Sime. Adelante, Sime. No, pues, ¿qué les digo yo después de escuchar a Juan Camilo y a Karen? Creo que lo han dicho todo, pero de verdad que yo escuchaba a Karen, me provocaba irme allá como a darle un abrazo grande. Pues. Todo eso que escucho, de verdad que se me eriza todo de escucharla. Pero definitivamente es eso. Yo creo que para poder pasar de un liderazgo individual a uno de ecosistemas, a uno basado en pensar en todos, en colectividad, lo más importante, hay una palabra que tú dijiste, Ale, en tu presentación, y es tener una visión, lograr tener una mentalidad de sistema de la realidad. Si somos capaces de ver la realidad como un sistema en el que no solamente vivimos nosotros, que somos a veces un poco narcisistas, creemos que somos el centro del mundo, y eso nos limita mucho a ejercer un liderazgo transformador, un liderazgo realmente social, un liderazgo que impacte, porque estamos pensando solamente en tener poder, en tener el control, en tener la verdad, que era un poco lo que decía Karen. Entonces, el llamado, lo primero, y es lo que parte trabajamos en la escuela, es eso que decía Karen, de poder ver las diferentes perspectivas de una misma realidad. Si eres capaz de pararte en las diferentes dimensiones de esa misma realidad, vas a poder liderar y vas a poder influir desde también tus propias vulnerabilidades y las vulnerabilidades de los demás, y desde la sabiduría que tú tienes y desde la sabiduría de los demás. Entonces, creo que eso es importante. Yo le agregaría a Karen algo, ella decía que en la escuela aprendió a respetar las ideas de los demás. Yo creería que además de respetarlo, la idea, no solamente respetarlo, sino integrar las ideas de los demás a la mía. O sea, cómo no son tú aquí, yo allá en la otra orilla, sino cómo las integramos y formamos una mejor idea. Entonces, a eso es que los llamamos a todos los que quieran participar en esta escuela, es que desde esa visión integradora, desde esa visión sistémica, pues podamos hacer una mejor realidad, una transformación social, que es lo que realmente queremos. Hay una palabra que trabajamos mucho en la escuela y es servicio de lo público. O sea, nosotros estamos al servicio de eso que es de todos nosotros. Entonces, creo que eso es fundamental para tener ese liderazgo ecosistémico que estamos hablando hoy. Gracias, Sime. Yo me quedo con varias cosas que han comentado. Con Juan, el trabajar la conciencia colectiva, gestionar el liderazgo en un escenario actual como es la radicalización política, pues eso nos pone también unos retos importantes, y pensarnos la empatía en clave de equidad, o sea, el cómo nos gestionamos siendo empáticos con el otro sin renunciar a las creencias, pero aceptando y reconociendo las del otro. Y Karen mencionaba algo que ya llevaba eso que acabo de decir al plano del relacionamiento, y es cómo somos capaces de generar un relacionamiento positivo a pesar de la diferencia, teniendo claro que hay un propósito superior que es el que nos conecta, no lo individual, no la creencia individual, sino ese propósito superior que con la base del respeto nos permite tener un relacionamiento positivo. Y sí me cerraba con pensar en ubicarnos en una mentalidad sistémica de la realidad, no egocéntrica. Y aquí voy a introducir esta palabra, no sé si existe, creo que no, pero entonces pasar de lo egocéntrico a lo colectivocéntrico, más o menos, algo así.
Y bueno, y un último punto que mencionó Sime, y es un liderazgo que se base sobre el principio de la colaboración, entendiendo que esa colaboración permite construir nuevos consensos, nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos aportes. Pero bueno, estuvo muy interesante esta primera parte. Vamos, en este segundo bloque de preguntas que vamos a iniciar, queremos conversar sobre la importancia que tiene la formación desde la academia y la práctica para cualquier persona, por supuesto, pero es con un especial énfasis en aquellos que tienen un interés en ejercer su liderazgo desde lo público. Y con ello quisiera arrancar con Juan Camilo preguntándole cuáles son esos componentes que deben contemplarse si queremos formar líderes que trabajen en red y que ejerzan un liderazgo en lo público. Bien, bueno, gracias, Alejandra. Yo diría que hay unos saberes que se manejan en dos lugares diferentes. Por un lado está lo que tiene que ver luego con el saber hacer, y mientras yo estoy ejerciendo una posición de liderazgo, incluso hasta en el sector público, que tengo que saber de ese sector público, de ese relacionamiento con diferentes actores, pero por otro lado también hay unos saberes, digamos, básicos para enfrentar estos retos. Yo diría el primero de ellos es un poco más filosófico, ¿no? De yo qué quiero transformar y yo para qué quiero transformar. O sea, es ya ese sentido, como ese fin de lo que yo busco al ejercer el liderazgo, porque no se trata de llegar a ser el concejal o ser alcalde o qué sé yo, otro tipo de posición de liderazgo en una organización, una ONG, si no tengo claro qué es lo que me mueve, qué es lo que me lleva a mí a eso. En la escuela lo que trabajamos es esa idea desde varios aspectos, pero hay uno muy importante que tiene que ver con la democracia y el desarrollo humano, o sea, discusiones sobre cómo se puede profundizar la democracia, incluso viendo investigaciones de cómo la democracia permite también el desarrollo económico sostenido a largo plazo, y el desarrollo humano en el sentido de que debemos ir más allá solo del tema de la pobreza monetaria o digamos, del ingreso, sino pasar a capacidades. Y dentro de esas capacidades está también la capacidad de yo decidir qué quiero hacer. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es que estas personas que se están formando tengan como algunos conceptos o, digamos, desde la filosofía política y económica y social también de pensar a eso, cómo debería ser la ciudad, cómo debería ser la región, cómo podría ser, y a partir de ahí tener esa discusión. Por supuesto, también tener que trabajar mucho contexto. En particular, en la siguiente corte vamos a trabajar contexto de Cartagena, pero puede ser un poco más amplio también, de dónde temas de la parte del territorio, del riesgo que tenemos, del tema ambiental, es muy, muy importante. En términos de las decisiones públicas, o sea, aquellos procesos que vienen de atrás y que se acumulan y que cualquiera que llegue, por ejemplo, a una alcaldía se va a encontrar con unos problemas que vienen de atrás y vienen, y a veces uno ve que hay unos que se vuelven más y más grandes. Por supuesto, ahorita hay unos por el presente, por todo el tema de reactivación que son nuevos, pero ahí están los anteriores. Entonces tenemos que ver muchos datos, qué está pasando en la ciudad también, qué información tenemos sobre la ciudad. A veces algunos dicen hay mucha información y realmente no hay mucha información, entonces tenemos que conocer qué fuente y qué calidad hay. Es importante también que trabajemos, digamos, cómo se accede al poder político, o sea, qué pasa ahí, cuáles son las reglas de juego para acceder a ese poder político. Y en la escuela no solo llegamos y decimos, miren, estas son las reglas de juego, sino que mirar la historia de Colombia rápidamente para ver esos hitos en donde algo pasa en el país que generan la regla de juego que vamos a ir teniendo con el paso del tiempo y que determina lo que tenemos hoy en día. Vamos a hablar también de toda la parte de derecho, qué implicaciones tiene el derecho para la gestión de lo público también. Entonces, cuando me relaciono con temas de contratos, sobre responsabilidad política, administrativa, penal, financiera, por supuesto, temas de ver la ética pública desde una mirada muy aplicada también va a ser muy importante. Los temas de finanzas públicas es básicos, imagen de esta ciudad con las condiciones financieras que tiene. Es muy importante trabajar el tema de finanzas públicas amarrado con la planeación y todo lo que tiene que ver con liderazgo en el sector público en el sentido de
la modernización, para cómo puede ser mejor el gobierno, cómo puede desarrollarse el sector, los empleados públicos, cómo trabajar con un empleado público, por ejemplo, cómo entenderlo. Entonces yo creo que hay algunos elementos que tienen ahí que ver. Y por la comunicación, es muy importante esa habilidad de comunicar que tiene un líder en ese momento en lo público. Juan Camilo, con el nuevo contexto que nos ha dejado la pandemia, ¿qué nuevos retos afrontamos en cuanto a la formación y la práctica de líderes para la transformación? Bueno, inicio por lo que venía hablando ahora de la comunicación. Creo que en este momento es digamos, un elemento fundamental, o sea, esa habilidad de manejar redes sociales y de comunicarme con las personas a través de redes sociales o de hacer alguna transmisión, digamos, como estas o como muchas otras, pero también de poder escuchar a otros y entrar a escuchar a otros y a tener procesos de aprendizaje autónomos. Ahora es fácil también tomar lecciones remotas, entonces, y eso tiene que ver mucho con la disciplina que yo pueda tener para lograr culminar eso con éxito. Entonces yo creo que en un primer elemento tiene que ver con esa relación que no solo es tener internet y tener un buen computador o un celular, sino que tiene que ver también con disciplina, la disciplina que yo tenga para poder, digamos, aprender. Pero hablando ya de la escuela de liderazgo público, ahí tenemos un elemento muy interesante que es el laboratorio de innovación pública. ¿Y el laboratorio qué es? Es un espacio que se diseña en la escuela y unas horas en donde los participantes trabajan con unos asesores por grupos alrededor de un problema real que puede tener una comunidad o que puede tener una organización pública, y hay una serie de procesos y de metodología de pasos que tiene este grupo que ir afrontando. Entonces, a lo que voy es que, pues, en este momento esta versión que va a ser remota, pues va a estar diseñada toda de forma remota, pero trabajando con problemas reales. Y lo que aquí es importante es que el grupo se enfrente a ese problema y que hable con personas que son afectadas por ese problema, con funcionarios que de alguna manera han tratado ese problema y que entienden cuáles son las limitaciones que puede haber, no solo de la alcaldía, sino de la sociedad, para poder afrontar ese problema. Y a partir de ahí es diseñar alternativas y de proponer cómo podríamos abordar esa problemática. Por supuesto, esto es un reto de cómo puedo yo bajar en equipo de la virtualidad y cómo puedo yo llegar a personas que son afectadas por un problema y de pronto si habrá posibilidades de tener algún tipo de encuentro físico en la medida de lo posible y que lo permitan las medidas de seguridad, pues, y de salud. En ese sentido, pues habrán algunos espacios, pero la idea es que desde todo, digamos que todo está planeado para que pase remoto y que tengan acompañamiento. No es dejarlo solo, sino que haya una guía. Entonces, diría yo ahí que tiene que ver también con la comunicación y apropiación de esta forma nueva de interacción, pero también de cómo podría yo trabajar problemas reales con un equipo, pero con gente afectada y beneficiada, afectada y que ha trabajado el tema, expertos, para poder yo proponer. La idea es que pensemos sobre problemas que ha tenido esta región en ese diplomado y aparte de esos problemas la escuela proponga, no se quede solo en un tema de formación, sino que también se convierta en un lugar de pensar y de aprender sobre nuestra realidad. Muchas gracias, Juan. Bueno, en este bloque de formación y laboratorio, pues resalto varios aportes que nos has mencionado, digamos, aportes de la formación que son fundamentales en esos líderes que quieren ejercer un rol en lo público, y arrancaste con algo que me parece poderoso, es tener muy claro qué quiero transformar, no a qué cargo quiero acceder, es qué quiero transformar. Y con base en ese foco, digamos, gestionar el resto de las acciones que queramos desarrollar. Y en la parte del conocimiento, la profundización sobre el concepto de democracia, como el entendimiento de cómo acceder, pero también de todo lo que tiene ese ejercicio pleno de la democracia en lo que tiene que ver con participación. Y mencionas algo que es poderoso y es la visión social, pero entendiendo el contexto. Cómo somos capaces de capitalizar esa información que traemos, todo eso que se viene gestionando para no ejercer un liderazgo a partir de cero, sino entendiendo claramente lo que se va a liderar, a gestionar, a promover, pues
ser más preciso en las acciones. Y bueno, señalaste varios elementos importantes que están considerados en la Escuela de Liderazgo Público y tienen que ver con formación que tiene un alto componente del tema ético, que ha sido, digamos, uno de los temas que se le ha dado mucha prioridad en la Escuela de Liderazgo. Y mencionabas al final lo que conectabas con uno de los retos más importantes frente a la situación que vivimos, y es el tema de comunicación. Ese reto de cómo movilizamos la comunicación, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos en un escenario que ahora pasamos a hacerlo totalmente digital. Y eso nosotros a los Caribe todavía nos cuesta y nos resta además. Nos resta ese plus que la presencialidad nos da a nosotros los Caribes. Y bueno, y algo que viene recargado en la segunda corte de la Escuela de Liderazgo Público es el Laboratorio de Innovación Pública para resolver problemas reales. Con esta primera parte cerramos el bloque de formación. Vamos ahorita a pasar al bloque del coaching, el eje temático del coaching. Pues además de valorar la formación y la puesta en práctica de los conocimientos desde Trazo y las organizaciones aliadas de la Escuela de Liderazgo Público, reconocemos que es desde el ser, desde donde podemos disparar esas habilidades necesarias en los líderes para que sean verdaderos transformadores de sus territorios. Por eso, Sime, te pregunto, ¿cómo desde el coaching se potencia la actitud de servicio y otras actitudes favorables que todo líder debe tener? Bueno, Ale, lo primero que necesitamos como entender y como volver a recordar más bien es que la actitud está compuesta por creencias, por valores, por emociones. Eso da como resultado. Poder cambiar una actitud, para poder modificar una actitud, necesitamos especialmente trabajar las creencias y esos valores que tenemos. En la escuela trabajamos mucho que cada participante se cuestione cuáles son sus creencias frente al ecosistema, frente a lo que los rodea. Y las primeras creencias, era parte de lo que nos decía Kairen, la primera creencia es que quien no piensa igual a mí, entonces es casi que mi enemigo. Entonces, es una de las cosas bien importantes que trabajamos dentro de la escuela para poder, después de que trabajamos ese tipo de actitudes, que sean conscientes de ellas. ¿Cómo estás pensando? ¿Qué creencias te están limitando para desplegar tu liderazgo, para potenciarlo? Porque yo creo que todos llevamos un líder dentro. Creemos en Ceres Consulting que todos llevamos un líder dentro, pero hay creencias que nos limitan y esas creencias tienen que ver con los otros, con que los otros no nos pueden aportar o que los que piensan diferente a mí, pues no me relaciono con ellos. Hoy en día, y bueno, esta época del coronavirus nos ha hecho ver que somos seres interdependientes, que no importa si tú no te contagias, que si tú sales puedes contagiar a otros. Eso nos está diciendo algo a la humanidad, en el sentido de necesitamos tener esa actitud de servicio, pensar cómo impactamos a los demás, que no es solamente el interés particular, lo que a mí me conviene, sino cómo eso que a mí me conviene, si sí le conviene a mi ecosistema específicamente. Entonces, desde el coaching que trabajamos es eso, la conciencia de sí mismos para reconocer mis fortalezas, para reconocer mis oportunidades de mejora, para reconocer cómo me estoy parando frente a la realidad que estoy viviendo. Cuando las personas se dan cuenta de eso y como que hacen un despertar de esa conciencia y se dan cuenta cómo se están parando y empiezan a modificar comportamientos, esos mismos comportamientos y los resultados que les da, como que los retroalimentan y ven que funcionan las cosas de manera diferente, que era parte de lo que me emocionaba de escuchar a Kairen, como que oye, yo sí puedo relacionarme de una manera diferente y es buena gente. Ese que piensa diferente a mí no es malo como yo pensaba, sino que tiene un buen corazón también. Entonces, es generar esas redes de relaciones, mira, eso es fundamental. La generación de confianza, cómo solucionamos problemas a partir de la diversidad, cómo nuestro lenguaje corporal, trabajamos también cómo te estás parando corporalmente, tu cara, tu tono de voz, porque eso es liderazgo también, eso influencia o no influencia, te limita o te facilita ejercer tu liderazgo. El tema de la visión compartida, que ya la mencionabas ahorita,
la mentalidad colaborativa también. Entonces, desde el coaching trabajamos específicamente eso, Alex, aumentar la conciencia. Creo que todos estamos en este momento, además que la pandemia nos ha hecho, el confinamiento nos ha hecho ser más reflexivos, como que guárdate un ratico, piensa, reflexiona y echa para adelante, pero nadie puede salir igual a como entró en este aislamiento, y creo que es parte de lo que pasa también en la escuela, como que nos guardamos en esa escuela cada vez que nos vemos, nos reflexionamos, nos repensamos, nos redefinimos, y desde ahí entonces salimos a actuar, como decía también Juan Camilo, en el laboratorio y en la acción, y en probar cosas diferentes, porque también se trata de arriesgarse, de ayudar a los participantes de la escuela que se arriesguen a actuar de manera diferente, a ver qué sucede y que esperen esos resultados, ¿no? Gracias, Sime. Y bueno, en línea con lo que nos estabas mencionando del contexto que estamos viviendo, ¿qué nuevos retos afrontas desde el ser quien quiera ejercer el liderazgo? Justamente tú has mencionado lo mucho que yo digo que la reflexión obligada a la que nos ha llevado la pandemia. Pero bueno, a partir de esa reflexión obligada, ¿cuáles son esos nuevos retos que se afrontan desde el ser? Tú sabes que yo no creo que sean tan nuevos, sino que no nos habíamos dado cuenta como tan de frente. Y esta realidad nos ha hecho ver dos cosas. Uno, necesitamos no destruir el ego, pero necesitamos ser menos egocentristas. Necesitamos aprender de los demás, necesitamos quitarnos nosotros como el centro de la realidad. Creo que eso es una limitación porque cuando el líder no ve a los demás como parte de la solución de las dificultades, de los problemas, sino que cree que con los estudios que ha hecho, con la experiencia que tiene el poder para cambiar las cosas, no lo va a lograr y va a fracasar una y otra vez, y es cuando se preguntan, pero ¿por qué? Si mira, yo estudié en tal parte, o yo viví tal cosa, o mis experiencias, y eso no te va a servir del todo si no incluyes a los demás. Entonces, yo creo que el tema del ego es un reto que seguimos afrontando. Y el segundo que yo pondría es, necesitamos soltar el control, la necesidad de supervisar, la necesidad de tener todo bajo control. La pandemia también nos ha hecho soltar el control de muchas cosas. Inclusive agregaría un tercero también, y es la necesidad de innovar, de crear. Si los líderes somos más colaborativos y incluimos a otros, desde esa inteligencia colectiva vamos a poder ser más innovadores. Muchas empresas, incluido nosotros, en Ceres, tengo que decirlo, estuvimos pensando en la digitalización de muchas cosas, en que tenemos que hacer ebooks, en el que tenemos que... Y no nos atrevíamos, y esta realidad nos confronta a todos y nos está diciendo, necesitas lanzarte, pero necesitas lanzarte con otros, no te puedes lanzar solo. Entonces hay que hacer alianzas, hay que extender redes de relaciones, y yo creo que ese es uno de los grandes retos que estamos afrontando todos los líderes que llevamos dentro de nosotros, y es soltar el control, no creernos el centro del mundo. Por más inteligente, creativo, innovador que seas, solo no lo vas a poder lograr. Entonces creo que eso es lo más importante, y dentro de eso, nuestras habilidades relacionales. Los ermitaños no tienen cabida en este nuevo mundo. Los solitarios no tienen cabida en este nuevo forma de trabajar, forma de interactuar, porque la globalización y la digitalización nos ponen en otro espacio y en otro momento. Sime, muchísimas gracias. Muy valiosos tus aportes, y me quedo con varios que además nos hacen recordar el propósito de la escuela en ese componente del ser que todos estamos convencidísimos que es el que dispara las acciones reales en el mundo real. Uno, el aumentar la conciencia, cómo se hace necesario el reconocernos, reconocer nuestras limitantes y trabajar en esas creencias que tenemos instaladas que nos limitan el ejercicio mismo del liderazgo. Reconocernos como seres interdependientes y cuestionarnos de manera permanente nuestra contribución al ecosistema. Eso es, lo mencionabas y nos parece fundamental.
cómo crecemos, y reiterando los aportes que hacía al inicio Kairen, cómo crecemos a partir de la diversidad, la importancia de la corporalidad y de la tonalidad en el ejercicio del liderazgo, el repensar y el redefinirse. Y bueno, creo que ya lo habíamos mencionado también hace un momento, cómo logramos ese equilibrio entre, porque tú decías, ya lo sabíamos, pero es ser menos egocéntrico, sin rayar en quedarnos como que bajitos de autoestima, no, encontrar el equilibrio que nos permita también activar ese otro mensaje que nos dejas, y es aprender de los demás, ser capaces de ver a los otros, soltar el control, dejar fluir, trabajar en la innovación y la creación que se dispara a partir de la colaboración. Cuando somos capaces de trabajar con otros, seguramente fluyen esas ideas innovadoras, novedosas, que antes no se nos ocurrían. Y por supuesto, lo que mencionabas al final, que se hace necesario un ejercicio de colaboración, y es la indiscutible capacidad de relacionarnos, es hoy uno de los retos más grandes para todos los líderes. Pero bueno, antes de pasar con las preguntas para nuestra siguiente invitada, queremos agradecer a cada una de las personas que a esta hora se conectan con nosotros, y les recordamos dejar sus preguntas en los comentarios. Hemos hablado de la formación para el saber hacer, y también hemos hablado del ser y su impacto en el ejercicio del liderazgo. Es el momento para conversar con una mujer que precisamente en un rol de liderazgo desde lo público en la ciudad nos puede comentar en la práctica, en la vivencia diaria. Kairen, háblanos de la experiencia que tuviste como participante de la primera corte de la Escuela de Liderazgo Público. ¿En qué te cambió? ¿Para qué te ha servido? Cuéntanos un poco de tu experiencia. Bueno, como lo dije al inicio, para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Primero, resaltar la formación que recibimos. Es decir, la formación no únicamente fue formación académica, sino también formación del ser. Conocernos, reconocernos, fortalecer nuestra autoestima, pero también poder entender que podemos aprender de los otros y de las otras. Es decir, esa formación de trabajar en equipo, hoy me estoy acordando del primer ejercicio, de uno de los ejercicios donde estuvimos, donde debíamos construir una gran propuesta de ciudad, y cada uno de los equipos debía ponerse de acuerdo, pero todos empezamos a trabajar fue por el equipo en el que estábamos, y después nos dimos cuenta que lo que nos estaban pidiendo era trabajar mancomunadamente. A mí me ha servido muchísimo porque nunca había tenido un cargo de directora, y lograr tener este cargo realizando el diplomado me permitió también aprender a cómo poder dirigir esta entidad de manera articulada y sinérgica en el equipo. Yo hoy tengo un número significativo de personas a mi cargo, a quienes debo orientar, a quienes debo bajar la información y la misionalidad que nos encarga nuestro alcalde. Pero antes, si no hubiera recibido esta formación que recibí en el diplomado, hoy la práctica hubiera sido para mí muy difícil. Y muy difícil porque el trabajar sinérgicamente, el entender que cada persona tiene un conocimiento, que cada persona es buena en algo, cada quien tiene algo que aportar, me permite hoy poder hacer este proceso colectivo de equipo de trabajo en la dirección del PES. Pero a veces uno tiene preconceptos de los demás, y también aprendí a desprenderme de esos preconceptos, a dialogar. Y lo más importante en el diálogo es escuchar. Quienes somos líderes o lideresas, creemos que lo importante es que nos escuchen, es decir, hablar. Y a mí me encanta hablar, pero en el diplomado entendí que debía aprender a escuchar.
y que una de las claves del éxito en el liderazgo era escuchar a los demás, porque me permitía aprender de los demás, pero también saber qué respuesta asertiva podía entregar. Entonces, para mí ha sido una enseñanza, los formativos, cada una de las capacitaciones, cada docente. Yo te puedo confesar, Alejandra, que yo me gocé el diplomado. Mire, los 2 primeros meses de gobierno que estuve en el diplomado, yo terminaba mi jornada laboral supremamente agotada porque era alcaldesa encargada y directora del PES. Pero yo me iba a la hora que fuera para mi clase porque eso me permitía relajarme y regresar a mi casa como nueva. Y hoy extraño muchísimo a mis compañeros. Tenemos un grupo de chat donde nos reímos porque, claro, pasamos de ser de compañeros de clase a ser amigos. Y ahora en la pandemia nos hemos extrañado y estamos queriendo llegar nuevamente a encontrarnos. Porque realmente eso también permitió construir lazos de amistad, poder generar procesos colaborativos. Nos hemos encontrado, ahorita en la entrega de ayudas humanitarias me llamaban los compañeros de algunos barrios, Karen, tenemos esta situación, y ahí llegábamos como gobierno. Pero entendemos que cada uno en el lugar donde está debe estar al servicio. Y a mí me preguntaban, y por eso me gustó la reflexión que Juan Camilo hizo, no es dónde quieres estar, es qué vas a hacer. Y a mí me preguntaban, Karen, ¿a ti qué te gustaría hacer? Yo le dije, a mí me gusta servir, desde el lugar donde esté, desde la academia, desde lo social, desde lo público, pero me gusta servir, porque realmente el liderazgo es para servir. Entonces, realmente para mí ha sido maravillosa esta experiencia. Una experiencia que sin duda alguna las personas que tengan la oportunidad de vivirla van a entender la emoción con lo que la hablo, porque eso hay que vivirlo. Es como el carnaval de Barranquilla, ¿no? Como el que lo vive, que lo goza. Como la fiesta colombrina. Esas son mejores, Karen. Cuidado, tenemos a la barranquillera aquí. Por favor. Karen, Corazón es posible que en la audiencia nos estén escuchando personas que tienen el deseo de liderar procesos públicos, pero tienen miedo o no se sienten preparadas. ¿Por qué tú les recomendarías que se postularan a un proceso como la Escuela de Liderazgo Público? Mire, yo les recomiendo que se postulen, además porque desde el momento de la postulación es un proceso de construcción y de aprendizaje. Ir a la primera prueba, hacer la prueba escrita, generar un equipo con quienes nos colocan para la prueba, permite entender que estos procesos deben ser de méritos, que estos procesos deben ser abiertos para todas las personas. Pero además decirle a todos esos jóvenes, todas esas mujeres o adultos que consideran que servir y que el liderazgo hace parte de su proyecto de vida, que no se pierdan esta experiencia. Postulan, tienen la oportunidad y la posibilidad de vivir esta gran experiencia. Postúlate, porque aquí no solamente vamos a aprender a hablar, que a muchos lo que les gusta es. No, aquí vamos a fortalecer el ser. Vamos a fortalecer a las personas y al trabajo colectivo. Entonces, para mí, considero que todas las personas que tengan la posibilidad de postularse deben hacerlo y sin miedo. Además, sin creer que esto es una rosca. Porque muchas personas, cuando a mí me mandaron el link para que me postulara, me dijeron, no, yo no me voy a postular porque eso es rosca. Ya ahí tienen a la gente elegida. Y yo dije, no, yo me voy a postular. Y realmente no fue rosca. Aquí nos tocó ganarnos esto. O sea, esto fue con esfuerzo. Entonces, yo sí creo que no se deben perder esta posibilidad. Todos los líderes de las juntas de acciones comunales, de los consejos comunitarios, jóvenes, mujeres, vengan, que esta es su oportunidad. Mini Kusut. Mil gracias, Karen, por compartirnos tu experiencia, que además nos emociona lo que cuentas. Yo quisiera rescatar varias cosas que tú has señalado, y es
tú lo explicabas muy bien desde tu vivencia y es lo alineado que se desarrolló en el proceso, la parte académica de la parte del coaching o la potencia del ser para hacer que ese conocimiento fuera muy poderoso en la práctica. El liderazgo de las personas, cómo, digamos, toda esa experiencia, esos aprendizajes, esos, digamos, todos esos elementos y herramientas que se dieron en la escuela, tú resaltas lo importante y valioso que ha sido en el liderazgo de la gente, en el liderar equipos. Mencionabas algo que a veces a todos nos cuesta reconocer, pero es el secreto mejor guardado y es la escucha. Cómo en el liderazgo se convierte la escucha en un factor clave del éxito. Y los vínculos, resaltabas también con tus compañeros, los vínculos generados a partir y creo que ahí sí me devuelvo un poquito a lo que sí me decía, la importancia de trabajar las habilidades de relacionamiento. Cuando ya rompemos esa creencia en el que el otro es diferente a mí, en el que piensa distinto, no puede estar tan cerca de mí, como cuando rompemos esas creencias, cómo se hace tan fácil generar esos vínculos que permanecen en el tiempo. Y bueno, me encanta escuchar. Sí, claro, adelante. Y además te cuento que algunos de los compañeros que conocí en el diplomado, o sea, los conocí ahí, hoy están aquí conmigo en el PES trabajando desde sus conocimientos y aportando. Es decir, los conocí ahí y dije, esta persona tiene que acompañarme en este nuevo camino. Excelente, eso no lo sabíamos, qué maravilla. Pero cerraba con algo de todo lo que tú nos habías contado y es que me da mucho placer escucharlo porque, digamos, fue pensado, fue intencionado y es que en el proceso fuera una experiencia para el que participara y para el que quedara finalmente seleccionado y para el que no terminara seleccionado, digamos, como ejercicio de participación, de reconocer un proceso, de ver que en la ciudad hay oportunidades para desarrollarse. Y hay algo que no hemos dicho ninguno de los cuatro, y es la diversidad cultural, política, socioeconómica que tuvo esa primera corte, y creo que eso fue algo muy poderoso para sacar esos aprendizajes que tanto ha mencionado Kairen, frente al valor de reconocer al otro y de valorarlo y de escucharlo y de construir con él en una ciudad donde siempre estamos hablando de las dos Cartagenas, donde siempre estamos hablando del rico y del pobre, donde siempre tenemos muchos retos sociales, pero en la medida en que seamos capaces de reconocernos y pensarnos como colectivo, con quienes hacemos parte del territorio, con cada uno con sus características, seguramente seremos capaces, pues, de tener propuestas más reales que nos reconozcan y, por supuesto, más fáciles de cumplir. Aquí tengo una pregunta de quienes nos están acompañando. La pregunta dice, desde el ser y el saber, ¿cuáles serían las características de los nuevos liderazgos que necesita Cartagena? Bueno, ahí cualquiera de los tres puede hacer los aportes, entonces no sé quién quiera empezar. Bueno, como dice desde el ser, me animo. Bueno, desde el ser, yo creo que definitivamente estamos llamados en Cartagena en esta época a desarrollar una mentalidad solidaria, desarrollar una mentalidad colaborativa, sí, a pensarnos como un sistema para hacer sinergias con otros, esto que hemos hablado de diversidad. Yo creo que esa es para mí es la principal característica que necesitamos de ese servidor público realmente solidario, realmente que inclusivo, que incluya a otros para poder trabajar por la ciudad y sacar adelante sin, lo que decía ahorita Kairen, como sin roscas, ¿no? Que eso es lo que nosotros estamos, de verdad que en la escuela promoviendo, pero hace parte mucho también del querer y esa es la reflexión, de la conciencia que necesitamos tener desde la ética, personas éticas, necesitamos también desde la ética trabajar la solidaridad. Entonces,
desde el ser, yo creo que es eso específicamente, despertar eso que tenemos, que ya lo tenemos, pero que a veces el individualismo nos corroe. Sí, lastimosamente. Kairen o Juan Camilo, ¿quieren complementar en esta pregunta sobre esas características de los nuevos liderazgos que necesita Cartagena? Bueno, yo estaba pensando, ¿no?, en el tema del saber. Pues uno puede ser abogado, puede ser ingeniero, arquitecto, artista, piensen en cualquier profesión, incluso, bueno, politólogo, por supuesto, economista, cualquier profesión es requerida en el sector público. O sea, no debemos decir que porque estudia ciencia política, entonces, o porque estudia derecho, ya está. No, es realmente en la diversidad donde está, digamos, la gran riqueza de esa posibilidad. Ahora, por supuesto, hay unos mínimos. Y esos mínimos, más allá de lo que hablábamos al principio, ¿no?, de yo qué quiero hacer y yo qué quiero transformar, por supuesto tendría que conocer sobre eso. Yo sí creo que hay unos elementos básicos como para que el que llegue, si, digamos, llega con mucha buena intención, pero que no conoce lo público, pues le pueden meter los dedos en la boca. Entonces, por supuesto, hay unos elementos muy importantes de mínimos de conocer y de ir aprendiendo, que tienen que ver con todo el proceso que existe en Colombia de la planeación y de la gestión de lo público. Entonces, cómo se planea, cómo se va ejecutando ese proceso, digamos, como el ciclo de gestión pública es muy importante, que tiene que, bueno, entender bien qué es un plan de desarrollo, cómo se ejecutan los recursos públicos, entonces saber algo de las finanzas públicas, del sentido de las finanzas, de dónde vienen los ingresos, digamos, cómo podría haber más ingresos. La cartera requiere una gestión de más ingresos también, cómo es la relación digamos, de la gobernanza en el multinivel, en la medida en que cuál es la relación de la ciudad con el departamento con la nación, con la región, con la alcaldía del vecino, con, digamos, esa parte del esquema es muy importante, conocer también hasta dónde puedo llegar y que es deseable con otros sectores más allá de lo público. O sea, qué tan importante es que yo trabaje con gremios, con empresas, con universidades, con fundaciones, y hasta dónde debe ir esa relación para que la cosa sea sana y funcione. Tener también muy claro el ir avanzando siempre en el tema de la transparencia, de mostrar lo que hago, pero no solo porque quiero mostrar que sepan qué hice, sino por ir dejando ya digamos, como el camino para el que llegue, saber cómo andar, y que los demás puedan también saber que participar y opinar. O sea, yo no puedo opinar fácilmente de lo que desconozco. Entonces, eso también es muy importante. Y por supuesto, conocer mucho de la contratación también. O sea, ya ese mecanismo no quiere decir que todo el mundo tiene que volver abogado de derecho público como tal, pero sí tener unos mínimos de que no le metan los dedos a la boca de una licitación y un proceso de contratación directa, de qué es, porque obviamente también tienes que saber cuáles son las consecuencias jurídicas, penales, disciplinarias, fiscales que puedes tener, y cuál es el tipo de control que hay. Por último, hay un tema muy importante, y es, bueno, que se resume hoy en que se llama MIPG, que es el modelo integrado de planeación y gestión, que tiene que ver con esta visión del proceso interno que hay, cómo puedo racionalizar trámites para hacer la administración más cercana al ciudadano, cómo me comunico con el ciudadano, cómo facilito la participación de la ciudadanía en las decisiones. Entonces, cómo es el manejo de la persona que está ahí de carrera, que hay gente muy buena y que hay que llegar y digamos, valorar también a esas personas que están en la planta de la administración pública. Entonces, cuáles son las reglas de juego con ellos y yo cómo tengo que trabajar con ellos. Yo creo que son elementos básicos que, por más que sea mi profesión la que sea, tengo que tener esas claridades, y por eso yo invito, como decía Kairen, a que se postulen y se ganen el cupo, porque es una cuestión de ganarse y puedan tener esas capacidades. Yo creo que es importante el ser y el saber. Y las características principales de un líder es ser soñador, soñar, pensar en que puede transformar la sociedad en temas positivos. Pero además hay que seguir formándose académicamente. Si nosotros queremos estar en unos escenarios, hay que continuar con la preparación. Y además, la honestidad, hay que ser honesto, hay que respetar a todo el mundo, hay que tratar a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros.
Hay que pensar lo público no como un negocio, sino como el espacio común. Creo que son características importantes porque podemos seguir formándonos y recibir habilidades, pero creo que el ser es fundamental. No, a todos mil gracias por esos comentarios. Aquí tenemos una siguiente pregunta. Una vez culminado el proceso en la Escuela de Liderazgo, ¿qué más ha ido pasando con las cortes de estudiantes? ¿Qué es lo más importante de ese enfoque de ecosistema? Una pregunta que nos hace Angélica Villar. Bueno, yo les cuento, Dale, sí, Kaire. cuento que nos hemos mantenido trabajando de manera conjunta. Dentro del diplomado conocimos distintos proyectos que cada uno tenía con sus fundaciones o empresas y se ha generado relacionamientos y articulación para fortalecer esos proyectos. Hay proyectos en el tema ambiental, hay proyectos en el tema de generar proyectos productivos. Entonces, hemos venido fortaleciéndonos unos a otros, pero además se ha estado construyendo escenarios para continuar la formación y poder apadrinar a otras personas que también reciban esta formación. Entonces nos hemos seguido encontrando y consideramos que ha sido una corte muy compacta con quienes hemos venido trabajando. Súper. Yo le contestaría a Angélica rápidamente también que hemos tenido esa discusión aquí entre nosotros, con Trazo, con Ceres, de qué hacer con los que se van egresando, y de alguna forma lo que hemos dicho, nosotros no, digamos, queremos promocionar y queremos estimular y seguir formando, pero digamos queremos es que ellos mismos lideren su proceso también, entre ellos se pongan de acuerdo, de pronto nosotros podemos facilitar algunos temas, pero nosotros no llegamos sino hasta cierto punto porque les corresponde a ellos liderar. Y ellos tienen ahora una misión muy importante y es, van a llegar más egresados y ellos van a acogerlo, nosotros vamos a facilitar y propiciar ese encuentro, pero la idea es que ellos sigan trabajando y poniéndose de acuerdo. Hay algunas ideas, además de las que ha dicho Kairen, que se están, digamos, que están en la baraja para seguir trabajando, y desde la Universidad Tecnológica de Bolívar, desde Ceres, desde Trazo, pues la idea es apoyarlo en la medida de nuestras posibilidades y de la misma escuela, pues para seguir adelante. Vamos a invitarlos en algunas sesiones de las siguientes cortes, bueno, y eso sería como lo que podemos hacer porque ya les corresponde a ellos seguir adelante. Bueno, hay una última pregunta, el tiempo ya se nos está acabando, pero tenemos una siguiente pregunta y es, ¿está preparada la ciudad para una transición generacional de sus liderazgos? Wow. ¿Quién quiere contarnos? Te lo voy a decir así como escuetamente lo que estoy pensando, y es, nosotros no estábamos preparados para esto que nos pasó, pero nos pasó y hemos salido a flote, y esa capacidad de adaptación, para responder también la anterior pregunta, ¿qué cosas necesitan los nuevos líderes? Y es esa capacidad de adaptación a la circunstancia que le venga, porque la certidumbre en el mundo se acabó, o sea, esa capacidad de predicción del futuro que tanto queremos, eso está, ya nos están demostrando la vida que no tenemos esa capacidad de predecir. Entonces, no sé, yo no te sabría contestar si Cartagena está preparado o no, pero la necesita. Y estamos abocados, casi que la vida nos lanzó a que necesitamos nuevos liderazgos, a que necesitamos transformar la ciudad. Entonces, no sé si estamos preparados, pero la necesitamos y la estamos formando. Y para eso es la escuela. Bueno, hemos llegado al final. Antes de despedirnos, pues agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos y compartir su conocimiento y experiencia, a quienes nos acompañan en la audiencia desde las organizaciones aliadas a la Escuela de Liderazgo Público, ANDI Seccional Bolívar, Universidad Tecnológica de Bolívar, Ceres Consulting, Colectivo Trazo. Pues les contamos que seguimos trabajando para hacer posible la continuidad de esta iniciativa y pronto lanzaremos nuestra segunda corte. Estaremos dando a conocer mayores detalles para aquellos interesados en postularse a través de nuestras plataformas de comunicación institucional y en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Así que a seguirnos para que estén enterados.
Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión y los esperamos en una nueva edición de Trazo en Vivo. Chao. Chao.